Bueno, vámonos ahora con Rodrigo Gómez de la Torre, que hoy viene representando a un colectivo que se llama Bienestar Animal. ¿Y por qué? Porque en la Asamblea Nacional, mientras hay tantas cosas que legislar, tienen tantas cosas que requieren cambiarse en este país, han decidido tratar una ley que es una ley de protección de los animales no humanos. Ojo, literal, animales no humanos. Y en ella hay algunas cosas curiosísimas, extrañísimas. Y para mi concepto, realmente, no sé qué pretenden con esto, no sé qué pretenden con esto. Pero claro, Rodrigo ha venido siguiendo este proyecto de ley desde hace algún tiempo, así que más bien coméntanos, Rodrigo, qué es lo extraño, qué es lo diferente, qué es lo que pretenderían los asambleístas con esta ley de protección de los animales no humanos. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Grato saludarte, Bernardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes nos siguen en la radio online. A ver, creo que es importante reconocer que este proyecto de ley nace de una sentencia de la Corte Constitucional, la 253 del 2022, de inicios del año, en donde la sentencia dice que los animales silvestres son sujetos de derechos y, como son sujetos de derechos, manda a construir una ley para regular estos derechos de los animales. Sin embargo, la Ojo, detallito, sentencia, pero algo. Animales silvestres, como de, así reza la sentencia de la Corte Constitucional. animales silvestres. Muchos mal llaman animales salvajes. No, no, son animales No, silvestres. Pero ojo, eso significa que son animales no domésticos. No domésticos, animales silvestres. eso es importante. Y otro tema importante de la sentencia es que la sentencia determina de manera explícita que los derechos de los animales no podrán equipararse a los derechos de los seres humanos, lo cual es absolutamente coherente en la razón y en la Constitución inclusive. Estos audífonos están Eh, algo curioso. Entonces, la Corte dice que sea la Defensoría del Pueblo la que construya el proyecto de ley. La Defensoría del Pueblo toma este mandato de la Corte Constitucional y a pesar de que la Corte le determina que la ley debe ser construida de manera participativa y técnica, la Defensoría llama exclusivamente a los grupos animalistas reconocidos, a los grupos defensores de los animales, y se olvida de llamar a las autoridades de control, a los gobiernos autónomos descentralizados, a Agrocalidad, a- al A los ganaderos, a los que, a Ministerio de los que Agricultura, obviamente al Ministerio pues de la Producción, hacen el tratamiento, inclusive, ni siquiera crían caballos, crían gallinas, etcétera, que son al fin y al cabo muchos de esos alimentos para los seres humanos, o diré, para los animales humanos. y te iba a decir que ni siquiera me adentraba yo a mencionar el tema de los productores, porque cuando nos enteramos que se estaba construyendo esto, nos metimos literalmente por la ventana a pelearnos en la Defensoría para entender cómo se estaba construyendo esta ley a espaldas de todo el mundo. Avanzó el proyecto, siempre nos dijeron que no teníamos nada que hacer ahí. Y obviamente, expresidente de Cámara de Agricultura, reconocido, soy ganadero, soy bastante, o sea, si me googleas fácilmente te enteras de lo que hago. Entonces no es tan difícil saber quién soy. Se opusieron rotundamente que esta es una ley de animales, que no es una ley, que es una ley de derechos, que no es una ley de protección, que no es una ley de producción, a lo cual dijimos esto no puede ser. Sin embargo, estuvimos ahí, pese a que en los procesos de las reuniones virtuales tú ves claramente que dice recording, que se está grabando, solicitamos a la Defensoría del Pueblo que nos envíe solicitamos oficialmente copias de los archivos digitales para poder entender el proceso de construcción de esta ley. Nos dijeron, y esto fue muy interesante, como digo, a pesar de que era evidente que estaban grabando, nos dijeron que nunca se habían grabado las reuniones, cosas y casos Oye, de Rodrigo, la a ver, política yo también soy nacional. legislador porque obviamente soy concejal de Quito, pero no me parece muy coherente, es más, me parece súper extraño que sea un cuerpo, por más cuerpo colegiado externo a los cuerpos colegiados que en la Asamblea, obviamente, pues crean la política pública nacional, las leyes,
y en el Consejo, la política pública local, las ordenanzas, hayan mandado a que sea un ente externo, por más Defensoría del Pueblo, que sea la que elabore, la que cree este proyecto de ley. Me parece incoherente, no sé por qué. Eso no invalidaría el proyecto de ley o ya está tratándose en la Asamblea Nacional, ya está tratándose como proyecto que algún legislador tenía que plantearlo, porque no es un tema de que uno recibe un proyecto de ley de cualquier entidad, por más Defensoría del Pueblo, y la ponemos a debate, no es así. A Solamente ver, los legisladores pueden presentar leyes o, obviamente, el colegislador, que es el Ejecutivo, el presidente de la República. y ciertas instituciones públicas también tienen la potestad de presentar y plantear proyectos de ley. Eso también lo Incluida la revisamos en su Defensoría del momento, Pueblo. incluido la Defensoría del Pueblo. Pero más allá de eso, ya finalmente se entregó el proyecto de ley el 19 de agosto del 2022. Pero ¿qué encontramos en el proyecto de ley? Temas que observamos, porque debo reconocer que si bien estuvimos participando en reuniones, éramos prácticamente considerados menos que una silla en términos reales, porque no se nos oía, menos aún se nos escuchaba. Revisamos el proyecto de ley y ya en términos pragmáticos, el proyecto de ley incumple lo definido en la sentencia de corte, porque el proyecto de ley se va por encima de la sentencia, determina, para comenzar, lo que a ti te ha llamado la atención y que hace unos días atrás que iba a la asamblea y estaba vallada la asamblea, digo a la policía que se encontraba ahí, a la gente de policía, y le digo, estamos yendo por una ley que están discutiendo. ¿Qué ley? De los animales no humanos. Se me queda viendo cara diciendo, perdón, ¿qué? Le digo, de los animales no humanos. Dice, no puede ser. Perdóneme, esto es una falta de respeto. Le digo, no, no, en serio, abro el teléfono, le enseño el texto de la ley, el título. Me dice, vea, por favor, vaya a ver qué pueden hacer, porque esto sí no tiene sentido. Llama mucho la atención desde el título de la ley, porque definitivamente cuando ya te ponen a los animales no humanos, debemos haber animales humanos también, cuando la Constitución en ninguna parte hace una distinción de ese calibre. Oye, Principios, y dime. entre esos temas, una de las cosas que realmente me ha llamado muchísimo la atención, además de ese calificativo de animales no humanos, con todo el respeto, muy bien, somos del reino animal, pero no vengan a decirnos animales no humanos, o mejor dicho, los seres humanos somos animales humanos entonces. Tampoco, falta de respeto. Por lo menos, por decirlo menos, porque es una incoherencia. Pero aquello de, por ejemplo, el no presentar, mostrarles animales no humanos eh, fallecidos, me parece que pone hasta el concepto. Por ejemplo, y voy a ser más práctico, es decir, de ahora en adelante, las señoras que venden el hornado en el tingo no podrán poner el chenchito hornado enfrente para promocionar, porque aquello sería prohibido según este proyecto de ley, según este proyecto de ley de animales no humanos. Y el A ver, cuisito que están haciendo desde Mocha para abajo, no podrán ponerse a que se vea el público, a que vean las personas, porque aquello sería ilegal. ¿Qué es lo que pretenden? Algo así es, ¿no? no, 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 eso está ahí y no puedes presentarlo tampoco. Y tú estás hablándome del Tingo, yo te puedo hablar de la Hueca un poquito más allá en Sangolquí, en Rumiñahui, donde es la capital del conejo, y tampoco puedes tener los pollos broilers que los tenemos en todo el país. Tampoco podrías vender el pescado de cuerpo entero, entonces tendrás que confiar en que si es tilapia o si es salmón o si es trucha o si es alguna otra variedad. Cuando en el mundo entero se cocina y se comercializa así muchos productos. El camarón, por ejemplo, que lo tienes de cuerpo entero en el plato y lo cocinas y lo comercializas de igual manera. Pero eso de ahí ha sido lo que más ha llamado la atención. Ahora, cuando yo veo los principios sobre los cuales está construido este proyecto de ley, tú tienes un principio que me llamó mucho la atención, que es el principio de el interés superior del animal, ¿ya? Esto lo comprendemos cuando hablamos de niños, ¿ya? Que son humanos que están creciendo y eso pueden estar en una edad vulnerable. Pero aquí estamos hablando del interés superior del animal. Entonces llega a las dudas cuando tienes una cláusula abierta que no tienes claridad en ningún aspecto. Te llega la duda es, ok, si el perro le muerde al niño, ¿culpa de quién es?
¿O cómo va a afrontarse eso judicialmente cuando el interés superior es el del animal y ya no es el del niño? Y no hablemos de los adultos, tipos, cosas por el estilo. Un animal maltratado, ese es otro tema que es sorprendente. Un animal maltratado tiene que ser acogido bajo el mismo régimen de protección del régimen que existe para mujeres violentadas. Entonces dices, a ver un ratito, un animal maltratado, animal son todos. Tú dices un perro, dices un gato, pero un ratito, las ratas también están incluidas en el reino animal Y las y son los cucarachas, por famosos, y las supuesto, cucarachas, y y son los las animales pulgas. sinantrópicos famosos. Y cuando ya llegas a las prohibiciones, lo que más me ha sorprendido el día de hoy y tiene que ver con dos publicaciones de prensa de estos días. Eh, 43 fallecidos por casos de dengue, 38.000 contagiados. Está prohibido el uso de venenos, está prohibido el uso de pegantes, está prohibido el uso de coagulantes. Otra noticia es, se requieren 12.000 kilos de raticida para la ciudad de Guayaquil, pero la ley te prohíbe las metodologías tradicionales. Y hay una publicación de estos dirigentes de la proponentes de esta ley que determina que tenemos que buscar métodos más humanitarios. Dicen que sí existen, pero no te dicen cuáles son. Dicen que sí existen métodos más humanitarios para controlar a las ratas. No sé A cuál ver, será para controlar métodos el más mosquito del dengue. humanitarios, es decir, poniendo los animales de todo tipo al nivel de los seres humanos. Me permites porque me llegó esto el día de Sí, hoy claro. y dice, sentencia de la Corte Constitucional, obviamente, Teresa Núñez es la ponente y dice en su artículo 102, al que tú hacías referencia, la sentencia de la Corte Constitucional. 102, como consecuencia, los derechos a la vida, a la integridad física y a otros deben ser interpretados con base a estos principios, ya que las interacciones biológicas son el fundamento de la interdependencia, la interrelación y el equilibrio de los ecosistemas. Por ende, cuando un depredador mata a su presa en cumplimiento de la cadena trópica, no se violenta de forma ilegítima el derecho a la vida de un animal. Y el artículo 103 de esta misma sentencia de la Corte Constitucional, de la cual deriva este proyecto ilógico de ley, no solo ilógico, y perdón, por suerte estamos en virtual, estúpido, porque no hay otra palabra, dice el artículo 103. Esto último es de sumo reparo, particularmente lo que atañe a la relación de los seres humanos con otros animales. Seres humanos con otros animales, ya se está poniendo a nosotros también como animales. En la medida de que al ser humano es un depredador y al ser omnívoro por naturaleza, no puede prohibírsele su derecho a alimentarse de otros animales, además de ser una condición sine qua non del ser humano. Por lo menos dice eso, por lo menos la sentencia de la Corte Constitucional no prohíbe que comamos carne. Es decir, Es ¿qué verdad. creerán Y estos es, señores? Tanto los señores partes de estas, doctora Teresa Núñez, respeto, pero me parece realmente una cosa fuera del tono. ¿Qué creerá de que por una sentencia de la Corte Constitucional vamos a dejar de comer carne? Pues si los vegetarianos no comen carne, mis respetos, felicitaciones. Si los veganos no quieren comer carne, no quieren comer leche, no quieren comer productos de origen animal, bueno, respeto. Pero a mí sí me gusta comer carne y voy a decirlo públicamente, y lo dije. Tú estuviste presente en una sesión de la Comisión de Salud del municipio. Tú estuviste presente, yo fui muy claro de decir, respeto, pero respeten a los que sí queremos comer carne, respeten a los que queremos comernos un chanchito, un borreguito, queremos comernos un bife chorizo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero claro, estas locuras, literalmente, estas locuras, no sé qué fin tengan. Más bien tú dime, ¿qué objetivos, qué fines que pretenden con esta ley, entre paréntesis, de protección de los animales no humanos? Inentendible, ¿no? Pero no sé. primero hay un aspecto filosófico a mi criterio, de deshumanizar al humano para equipararlo con un animal, cuando eso la misma Constitución de la República lo cuestiona, para no entrar a temas ni ancestrales, ni milenarios, ni siquiera entrar a temas teológicos, ¿ya? Porque en todos los ámbitos está. Ahora, cuando tú te pones a ver el nivel de prohibiciones, 182 prohibiciones entre graves, leves, más graves, menos graves, y todas confusas, lo que tú estás evidenciando es que hay una intención clara de que bueno, la ley sí te dice queremos cambiar el comportamiento de los humanos. Eso sí es claro. Eh,
quieren cambiarnos el comportamiento, a su forma de pensar. Hay una encuesta del INEC que me acaba de mañana que determina que el grupo de personas que están en la línea de vegetarianos, veganos, es diferente, pero más o menos representa el 3% de la población. Es 3% decir, extremadamente noventa y siete respetable. por ciento no son veganos ni son vegetarianos. El noventa y siete por Así ciento es. comemos carne. Comemos carne, huevos, pollos, cuy, cerdo. Unos comerán guatita, otros yo no como guatita, pero eso ya es un tema de cada uno. Ya es parte de la libertad que nos acoge como seres humanos. Ahora, cuando tú ves el nivel de prohibiciones, la ley en efecto no prohíbe que comamos carne, no nos prohíbe comer. Sin embargo, por el grado de prohibiciones, sanciones, regulaciones que nos impone, sí te hace que el costo de producción de la carne, el costo de industrialización, los impedimentos al sector culinario, el incremento que tendría al consumidor final sería de al menos 3 veces lo que estamos acostumbrados a pagar el día de hoy. Esto lo podemos ver en una cadena comercial cuando vamos y compramos los huevos de producción tradicional o los huevos de producción de gallinas a piso. La gallina a piso es la que está comiendo y pone el huevito donde desea ponerlo, pero también está picando y raspando el piso y en ese piso es donde también hace sus necesidades, por cierto. Entonces, ese huevo cuesta entre 4 a 5 veces más, porque es un huevo que hay que ir a recogerlo, hay que limpiarlo, hay que protegerlo para que no haya, para que no transmita otro tipo de enfermedades. Y el nivel de mortandad de esas gallinas es mucho más alto que el nivel de mortandad de las gallinas que están bajo galpones. Pero creo que la idea es un poco atacar directamente a ese 93% de la población que consume proteína de origen animal. Y esto ya lo hemos visto en Europa, estos ataques están evidentes y lamentablemente, y perdón que sí lo mencione, ataques, terminan atacando, tú has mencionado el tema de los restaurantes, de los comedores, tú te fuiste por el tingo, yo me fui por la hueca, pero atacamos al sector culinario. Luego, olvídate de las cascaritas, olvídate de la pesca deportiva, olvídate de toda la interrelación entre humanos y animales en el tema turístico. Pues realmente es una ley ideológica. De hecho, el ministro de Agricultura en su comparecencia habló de una ley eh, propuesta por una minoría extremadamente dogmática, palabra más, palabra menos. Y lo que estamos viendo es que obviamente esto va a afectar a toda la población ecuatoriana, tal vez menos a este 3%, porque indirectamente también le va a golpear, pero no vemos un planteamiento de ley que sea coherente hacia un desarrollo ni productivo, ni económico, ni social. El otro Oye, aspecto que, y yo lo que no entiendo es cómo ese 3% dogmático, extremista, puede influir en el 97%, pero con representantes, sus representantes. Pues. Es decir, ese 3% no son los únicos que están representados en la Asamblea Nacional. Estamos representados el 100% de los ecuatorianos. ¿Cómo es sí, posible que los asambleístas vayan por ese lado? No entiendo, no entiendo. o sea, Es yo, decir, yo ¿qué es lo que quieren? Muy bien, acabar con la producción avícola, con la producción de ovinos, con la producción de reses. ¿Qué es lo que quieren? por Porque cierto, claro, ¿por dónde vamos? ¿No? ¿Por dónde vamos? Además de que, afortunadamente, por ejemplo, ahora, la forma en que se crían las gallinitas y los huevos hace posible que gran parte de la población que no tiene recursos pueda tener proteína animal y baratita, los huevitos, los pollitos. Digamos que no puede acceder a un pedazo de carne carne de res, pero sí puede, pues, a un pollito, a unos huevitos, que ya es buena proteína animal. ¿Qué quieren? Romper toda la producción. Sería, quieren que el Ecuador vaya ya a la quiebra completa. yo no sé si ese será el fin último, no me atrevería a decirlo, pero como te menciono, hay prohibición de control, hay bloqueos al control de plagas, hay bloqueos a la producción animal, hay bloqueos al consumo, no prohíben explícitamente, pero sí generan vueltas que lo terminan prohibiendo. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas y ves que la Asamblea sigue tratando el tema, hay 5 proyectos de ley al respecto. Creo firmemente que el proyecto de ley de la Defensoría debe ser archivado y se debe cumplir
lo que manda la Corte, hacer una ley marco que determine quiénes, toda la regulación sobre animales, donde se aclaren tres aspectos. Y ojo, tres aspectos, ni siquiera es mucho más. Clasificación adecuada de animales con las competencias claras. Gobiernos autónomos descentralizados, tú estás en el municipio. La fauna urbana, que regulen todo lo que tiene que ver con perros, gatos, animales de compañía. La fauna de Pero de fauna urbana, aquellos que nosotros, hoy día ya hasta mal dicho decir mascotas, ahora hay que decirle pues animales de compañía, pero animales de compañía, mascotitas, eso sí, pero ¿y el resto? ¿Y el resto? Pero voy un paso más allá. Vamos a los animales de trabajo u oficio, donde están los animales de asistencia también, sea asistencia para invidentes, sea asistencia para psicológica, ese tipo de animales. Animales de producción, animales sinantrópicos, los animales plaga. Y esto lo hemos discutido a veces. Yo soy muy defensor de las palomas, muchos no les agradan las palomas, pero es un animal sinantrópico, para muchos es una plaga. En el mismo centro histórico De hecho, por supuesto. generan algunos inconvenientes. Los animales para experimentación son otro tipo de animales específicos para eso. Y ahí viene, esa es la primera, en donde están las competencias. Agrocalidad tiene las competencias sobre animales de trabajo u oficio, tiene regulaciones explícitas, animales de experimentación y obviamente animales de producción, donde también están las normas internacionales. Y hay que corregir el tercer punto en legislación nacional, que es el concepto de fauna urbana. Porque fauna urbana es urbana, zonas urbanas consolidadas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un mal concepto, y aquí, perdón, pero vamos a recordar algo que también hemos debatido contigo y discutido en el buen sentido de la palabra, la ordenanza 019 de Quito precisamente mezcla el concepto de fauna urbana y dice que todos los animales tienen que estar registrados y chipeados. Está perfecto para el tema de animales de compañía, mascotas. Ahora, ¿quién se hace responsable del chipeo, del poner los chips y registro de los animales sinantrópicos, ratas, palomas, cucarachas, lagartijas, etcétera? Porque la ordenanza es tan amplia y tan que cumplir para todos que Ojo, obliga a y eso. esa ordenanza que se hizo en la anterior administración, que no se pudo detener porque simplemente pues eran una serie de dogmáticos también, que hemos tratado de corregirla, tú estuviste presente en los debates, dice los animales de compañía, incluidos los perros, por poner un ejemplo, y los perros callejeros y los callejizados, ¿quién les pone los chips? Pues ahí va, el municipio tiene que hacerlo. Pero ¿cómo puedes poner a un perro que vive en la calle? ¿Dónde, cómo le haces? ¿Cómo primero le capturas para después soltarlo? ¿Para que siga en la calle? Es un problema, es un problema. Es decir, ese dogmatismo de ciertos temas hace que obviamente pues las cosas se salgan de control. Y estas propuestas normativas que en el municipio de Quito están vigentes en términos de ordenanza, las quieren elevar mucho más complejas, mucho más prohibitivas a carácter de ley, cuando hay otro aspecto que falta. ¿Quién va a financiar todos estos aspectos y obligaciones para el Estado? En el caso del municipio de Quito, la ordenanza 019, habrá cosas que tendrá que financiarlas Quito. ¿De dónde? De los impuestos. Y en el caso estatal, para proponer un proyecto de ley donde genere gasto, tiene que haber una certificación presupuestaria previamente. Y esto es un llamado a la Asamblea y se los hemos dicho a los asambleístas. Por favor, esta ley tiene visos de inconstitucionalidad. Entonces, corrijamos las cosas en el camino antes de tener problemas en el futuro, porque cuando vienen los problemas ya es muy tarde. Y muy malo sería que el daño ya esté hecho en perjuicio de la gente, en perjuicio de la infancia, en perjuicio de toda la población por un grupo minoritario muy respetado que defiende estas minorías y estos derechos de animales. Curiosamente, y con esto creo que ya se nos acaba el tiempo, concluyo, pero uno de los actores que está en esta defensa de la famosa LOA, que les llaman Ley Orgánica Animal, o animalista, no tengo muy clara esa parte, es precisamente el dirigente de Ellas Unidos. Y el dirigente de Ellas Unidos, con todo el respeto que yo tengo a los defensores del ambiente, también es un defensor de lo que se mantengan los subsidios, siendo el primer ataque al medio ambiente. Entonces,
cuando tú te topas con estas incoherencias en las cuales dicen defender al medio ambiente y defendemos que los subsidios. Cuando tú dices defender al ser humano y no puedes controlar los animales plaga, también estás atentando contra el mismo ser humano. Y cuando Ojo, tú y un pones... detalle, son los mismos que además defienden los subsidios, pero por otro lado quieren que se cierre el ITT. Defienden a los animales, pero por otro lado están de acuerdo con el aborto. Es que los animales no humanos, o mejor dicho, los animales humanos no tenemos derechos y los niños no tienen derechos. Gracias, Entonces, esas gracias, incoherencias, ¿sí o no? gracias por mencionarlo, porque precisamente prohíben ordeñar vacas, por ejemplo, que están en estado de gestación, cuando la vaca en estado de gestación se le ordeña hasta el séptimo mes, y precisamente hay protocolos establecidos a nivel de Organización Mundial de Salud Animal para un adecuado control y manejo de esto, pero sí defienden el aborto, que es exactamente lo contrario, y atentan contra la reproducción de la especie, a la cual, curiosamente, también, al igual que nosotros, se pertenece. Oye, muchísimas gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Era interesante conversar sobre esto, porque son las incoherencias. La Corte Constitucional creyendo que por una sentencia ya pueden cambiar hasta nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Nuestros hábitos. ¿Por qué? ¿Por ley? No. Si defendimos a que haya libertad en la época, en la década perdida, no vamos a defender ahora. Por supuesto que se va a defender. Y por otro lado, el hecho de que nos pongan a los seres humanos al nivel de los animales, tampoco, pues, que tienen derechos, la naturaleza tiene derechos, está correcto. Ya, digamos que es progresista la constitución creada en el 2008, en la época también del prófugo de la justicia Rafael Vicente Correa Delgado. Pero de ahí, igualarnos, tampoco. No va, no está ni en la Biblia, ni en el Corán, ni siquiera en la Biblia de los mormones. Obviamente, John, ya voy a acordar. Pero en ninguno de los libros sagrados, el que nos pongan a nivel del animal. No, eso no está. Pero eso de ponernos animales no humanos y animales humanos, tampoco. Así que realmente quería conversar con eso, a que los amables cibernautas, los amables radioescuchas, tengan un poco más claro sobre de lo que se trata en la Asamblea, mientras hay tantas necesidades, están discutiendo este tipo de, voy a decirlo, ridiculez. No creo, y que la palabra queda corta, ¿no? La palabra y el concepto queda corto. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Siempre es interesante conversar contigo. Gracias a ti, Bernardo, y comparto. Son disparates que se tratan en la Asamblea cuando las prioridades nacionales aquejan en muchísimos aspectos. Una buena tarde. Una buena tarde, noche ya. Nosotros nos vamos a un tema musical corte comercial.